Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha jugado con lo desconocido. Lo que empezó como simples rituales, se transformó en juegos populares que, hasta hoy, despiertan miedo, curiosidad y polémica. Juegos que, según muchos, no son solo entretenimiento, sino verdaderos portales a lo inexplicable. Hoy exploraremos el origen, la historia y las investigaciones detrás de los llamados juegos prohibidos. Capítulo 1: Juegos y rituales en la historia. Los pueblos antiguos usaban juegos rituales como parte de su conexión con los muertos. En culturas africanas y americanas, existían prácticas para comunicarse con los ancestros a través de objetos que respondían preguntas, muy similares al principio de la Ouija. En Asia, ya en el siglo XII, existía un juego llamado Fuyi en China, donde se utilizaba una vara para escribir mensajes de los espíritus sobre la arena. Lo que para unos eran rituales sagrados, con el paso del tiempo se transformó en un pasatiempo cargado de superstición. La línea entre juego y ceremonia nunca fue clara, y esa ambigüedad continúa hasta hoy. Capítulo 2: Charlie Charlie. Popularizado en 2015 en redes sociales, aunque su origen se atribuye a viejas leyendas latinoamericanas. Consiste en colocar dos lápices en forma de cruz sobre un papel con las palabras sí y no. Se invoca a un supuesto espíritu llamado Charlie, que responde moviendo los lápices. Investigadores como Chris French, psicólogo de la Universidad de Londres, han explicado que los lápices se mueven por vibraciones imperceptibles y la sugestión. Sin embargo, en países como México y República Dominicana se reportaron episodios escolares donde decenas de alumnos entraron en pánico al ver cómo los lápices se movían sin explicación. Lo curioso es que, aunque científicamente puede explicarse, la histeria colectiva demuestra el poder que estos juegos tienen sobre la mente humana. Capítulo 3: Bloody Mary. El mito de repetir el nombre frente a un espejo en penumbra nació en Inglaterra durante el siglo XIX. La figura de Mary tiene múltiples versiones, desde una bruja ejecutada hasta la mismísima reina sangrienta, Mary Tudor. Experimentos psicológicos modernos, como los de Giovanni Caputo en la Universidad de Urbino, demostraron que cuando una persona se observa en penumbra durante varios minutos, el cerebro distorsiona el reflejo hasta generar alucinaciones. Testigos aseguran haber visto rostros deformes, sombras o figuras que no deberían estar allí. Lo que parece un simple juego frente al espejo, se convierte en una experiencia que muchos prefieren no repetir jamás. Capítulo 4: El hombre de la medianoche. Se trata de un ritual pagano documentado en antiguas creencias europeas. La mecánica: escribir el nombre en un papel, ponerlo en la puerta, dejar que el reloj marque las 12 y encender una vela. A partir de entonces, el jugador debe recorrer su casa hasta las 3:33 sin dejar que la vela se apague. Se dice que una entidad llamada el hombre de la medianoche acecha a quienes lo invocan. En foros de internet abundan testimonios de velas que se apagan misteriosamente, sombras que siguen al jugador o puertas que se cierran solas. Capítulo 5: El juego del ascensor. Ritual japonés que consiste en subir y bajar de manera específica en un edificio con más de 10 pisos. Se cree que, si se siguen los pasos exactos, se accede a otra dimensión. Algunos testimonios aseguran haber visto pasillos interminables, figuras humanas que no existen en el edificio y sentir una presión insoportable en el pecho. No existen pruebas científicas de estos viajes, pero investigadores de fenómenos paranormales como John Keel mencionan que los relatos coinciden con experiencias de desorientación espacio-temporal. Capítulo 6: La Ouija, eje central. De todos los juegos prohibidos, ninguno ha despertado tanto temor y fascinación como la Ouija. Creada comercialmente en 1891 en Estados Unidos por Eli Chebon, fue patentada como un juego de mesa parlante. Durante el auge del espiritismo, familias enteras la usaban para contactar con los muertos. Investigadores como Harry Price, pionero de la parapsicología en Inglaterra, documentaron decenas de sesiones donde aparecían mensajes imposibles de explicar. Casos famosos. En 1919, en Londres, un grupo aseguró haber recibido mensajes en ruso de un espíritu, aunque ninguno hablaba ese idioma. En México, en 1970, se registró en la prensa un caso donde varios jóvenes entraron en trance después de jugar en un panteón. Científicos, como William James de Harvard, defendieron que la Ouija es producto del efecto ideomotor, pequeños movimientos inconscientes.
Pero para miles de personas, es mucho más que eso, una puerta que, si se abre, jamás puede cerrarse del todo. La Ouija no es un juego para todos. Y quizá ese sea su poder, nos obliga a confrontar el miedo más antiguo de la humanidad. ¿Hay algo esperando al otro lado? Capítulo 7. El papel de la investigación. Mencionar a investigadores como Ed y Lorraine Warren, quienes documentaron casos de familias aterrorizadas tras jugar a la Ouija. Estudios académicos que demuestran el poder de la sugestión, pero también casos donde objetos se movieron ante testigos. Sociedades de parapsicología en Estados Unidos, Inglaterra y Latinoamérica que siguen estudiando el fenómeno. Los juegos prohibidos son mucho más que un pasatiempo. Para algunos, son simples trucos de la mente. Para otros, auténticos rituales peligrosos. Pero lo cierto es que, al jugar, uno nunca sabe qué está abriendo, ni quién puede responder. Capítulo 8. El juego del escondido, Itori Kakurenbo. El llamado Itori Kakurenbo, o jugar al escondite solo, surgió en Japón en los años 2000 y rápidamente se convirtió en uno de los rituales más perturbadores conocidos en Internet. La dinámica parece simple: un muñeco de trapo, normalmente un peluche, es abierto y rellenado con arroz, alimento considerado sagrado en la tradición japonesa por su conexión con los espíritus, y cosido con hilo rojo, símbolo de la sangre y el vínculo espiritual. Después, se le introduce una aguja o algún objeto afilado, y se coloca en agua salada para que, supuestamente, el espíritu pueda habitar el muñeco. El jugador invoca a ese espíritu diciendo 3 veces, ahora tú eres el que la lleva. En ese momento, debe esconderse en la oscuridad y esperar. Según los testimonios, no pasa mucho tiempo antes de que se escuchen pasos suaves, el arrastre de un objeto o incluso la risa de un niño proveniente del lugar donde fue dejado el muñeco. Algunos afirman haberlo encontrado en otra habitación, con la aguja clavada en una posición diferente. En foros japoneses y coreanos abundan los relatos de jóvenes que aseguran haber sido arañados, sentir frío intenso en habitaciones cerradas, o escuchar golpes repetitivos en las paredes durante la madrugada. Investigadores de lo paranormal en Japón, como Takashi Murayama, llegaron a describir este juego no como entretenimiento, sino como un peligroso ritual de invocación camuflado. Murayama afirmó en entrevistas, no se trata de un juego infantil. Es un pacto. Si introduces arroz, un símbolo de vida, y lo unes con sangre, creas un recipiente para algo que no pertenece a este mundo. Lo inquietante es que, aun con explicaciones lógicas como el movimiento del muñeco por la humedad del arroz o la sugestión del jugador, cientos de participantes en distintas partes del mundo coinciden en narrar fenómenos demasiado parecidos para ser simple coincidencia. Capítulo 9. El juego de las 3 puertas. En varios países de Latinoamérica circula un ritual conocido como el juego de las 3 puertas. Según la tradición oral, es una forma de preguntar a los espíritus sobre el futuro. Se eligen 3 habitaciones con las puertas cerradas y el jugador, después de formular una pregunta en voz alta, espera a que una de ellas se abra lentamente para recibir la respuesta. Quienes han practicado este juego cuentan que, en ocasiones, la puerta no solo se abre, sino que se azota con violencia, como si alguien invisible la empujara desde dentro. Hay testimonios recogidos en México y Chile de personas que aseguran haber sentido una ráfaga de viento helado, justo en el momento en que la puerta cedía. Otros, en cambio, relatan haber escuchado golpes insistentes en las paredes después de preguntar por la salud de un familiar enfermo. Un caso documentado en la ciudad de Guadalajara en 1998 menciona a un grupo de estudiantes que, tras jugar en una casa antigua, reportaron la apertura simultánea de 2 puertas, seguida de un apagón inexplicable en la vivienda. Vecinos afirmaron haber escuchado gritos y pasos esa misma noche. Aunque la policía solo registró falla eléctrica, el miedo quedó marcado en quienes participaron. Para los escépticos, este juego no es más que resultado de corrientes de aire, vibraciones del suelo o el mismo temor colectivo que potencia la imaginación. Sin embargo, quienes lo han vivido aseguran que la sensación no es comparable con nada físico. Una joven chilena dijo en una entrevista radial, yo vi cómo la puerta se abrió muy despacio, como si una mano invisible la empujara. No había nadie más, y desde esa noche no pude volver a dormir con la puerta cerrada. Capítulo 10. El juego del espejo negro. Desde tiempos antiguos, los espejos han sido considerados puertas hacia otras realidades. En el Renacimiento,
Ocultistas como John Dee utilizaban espejos negros de obsidiana para supuestamente comunicarse con ángeles o demonios. Hoy, ese ritual sobrevive en forma de un juego inquietante, el juego del espejo negro. La práctica consiste en sentarse frente a un espejo en total oscuridad, iluminado apenas por una vela, y mirar fijamente el propio reflejo durante varios minutos. A medida que pasa el tiempo, los rasgos comienzan a distorsionarse, el rostro parece ajeno, los ojos cambian de forma, y algunos aseguran que ven aparecer a personas fallecidas. En 2010, el psicólogo Giovanni Caputo de la Universidad de Urbino realizó un experimento con 50 voluntarios. Los participantes debían mirarse fijamente en un espejo durante 10 minutos. El 66% afirmó haber visto cómo sus facciones se transformaban en un rostro monstruoso o desconocido. Un 28% aseguró haber visto el rostro de un familiar muerto. Caputo concluyó que el cerebro, privado de estímulos claros, comienza a rellenar los vacíos con alucinaciones visuales. Pero más allá de lo científico, el impacto psicológico es aterrador. Testigos han descrito que después del juego sienten presencias a su alrededor, como si lo que vieron en el espejo hubiera cruzado al mundo real. En foros paranormales abundan advertencias: no lo intentes solo, lo que veas puede seguirte. Capítulo 11. El juego del ascensor. Aunque ya mencionado, el juego del ascensor merece un análisis más profundo. Se trata de un ritual urbano originado en Corea y Japón. Según las instrucciones, se debe entrar solo en un edificio con al menos 10 pisos y presionar los botones en un orden específico. En el 5.º piso, se cree que puede aparecer una mujer desconocida que no debe ser mirada ni dirigida la palabra. Si se sigue el ritual correctamente, al llegar al 10.º piso se accede a otra dimensión. Los relatos que circulan en foros asiáticos son perturbadores. Personas afirman que, al llegar al último piso, encontraron un pasillo interminable, ventanas que daban a paisajes desolados, o una ciudad vacía donde todo parecía estar congelado en el tiempo. Otros aseguran que, incluso sin salir del ascensor, sintieron que el aire se volvía espeso, irrespirable, y que al regresar a la planta baja el reloj marcaba horas distintas a las que deberían ser. En 2015, una mujer coreana escribió un testimonio que se volvió viral. Afirmó que tras realizar el ritual, el ascensor se detuvo en un piso inexistente, marcado con el número 0. Las puertas se abrieron a un pasillo oscuro donde se escuchaban voces distantes. La mujer entró en pánico, pulsó repetidamente el botón para bajar, y al regresar descubrió que habían pasado 3 horas, aunque en su reloj solo habían transcurrido 15 minutos. Los psicólogos atribuyen estas experiencias a estados de ansiedad, claustrofobia o sugestionabilidad. Pero los detalles recurrentes en testimonios de diferentes países hacen que el juego del ascensor siga siendo uno de los más inquietantes del mundo moderno. Capítulo 12. El juego de la copa. En América Latina, un derivado de la ouija conocido como el juego de la copa se ha practicado durante décadas. Se dibujan letras y números en un papel, y un vaso de vidrio invertido actúa como puntero. Los jugadores colocan un dedo en el vaso y comienzan la invocación. En Colombia, en 1993, un grupo de estudiantes de secundaria fue noticia nacional cuando, según reportes de prensa, varios de ellos entraron en trance durante una sesión. El vaso estalló repentinamente, y 3 alumnas tuvieron que ser trasladadas al hospital por ataques de pánico. El caso fue tan impactante que el Ministerio de Educación llegó a emitir un comunicado advirtiendo a las escuelas sobre juegos espirituales. En México, también se reportan historias similares. Una joven relató que, tras preguntar al vaso por su abuelo fallecido, la respuesta que recibió fue un mensaje escrito letra por letra: no fui yo. Días después, la familia descubrió datos nuevos sobre la muerte del abuelo que coincidían con lo dicho en la sesión. Lo curioso es que, pese a las advertencias de religiosos y psicólogos, el juego de la copa sigue siendo uno de los más practicados por adolescentes, sobre todo porque aparenta ser menos peligroso que la ouija. Sin embargo, los testimonios de incidentes sugieren lo contrario. Capítulo 13. El juego de Verónica. En España y América Latina circula una de las leyendas más perturbadoras, el juego de Verónica. Se dice que si repites 9 veces su nombre frente a un espejo con una vela encendida, el espíritu de una joven que murió trágicamente aparece para responder preguntas. Los orígenes se remontan a relatos de colegios españoles en los años 80.
Una versión afirma que Verónica fue una muchacha que jugaba con la ouija y murió de manera violenta, otra, que fue asesinada en un ritual satánico. Lo cierto es que generaciones enteras de estudiantes han probado el juego en baños oscuros de colegios, convencidos de que podían contactar con su espíritu. Hay testimonios de jóvenes que aseguran haber visto cómo la vela se apagaba sola tras pronunciar el nombre, o cómo en el espejo aparecía una sombra femenina detrás de ellos. En 1991, un periódico local de Zaragoza publicó la historia de 3 adolescentes hospitalizadas por crisis nerviosa tras intentar el juego. Según declararon, escucharon un grito agudo proveniente del espejo y una de ellas sufrió cortes superficiales en los brazos sin recordar cómo se los hizo. Para los psicólogos, estos casos son explicables por su gestión colectiva. Pero para los investigadores paranormales, como Lorenzo Fernández Bueno en España, el fenómeno de Verónica se asemeja a una invocación peligrosa. El nombre repetido frente a un espejo no es inocente. Es un llamado, y a veces no sabes quién responde. Capítulo 14. El libro rojo. Un ritual que se practica en varios países de América del Sur es conocido como el libro rojo. Para jugar, se necesita un libro cualquiera, aunque algunos aseguran que debe ser religioso, y un grupo de personas. El participante sostiene el libro con las palmas juntas, formula una pregunta en voz alta y luego lo abre al azar, colocando un dedo en la página. La respuesta supuestamente se revela en el fragmento señalado. En Bogotá, Colombia, se registró en 2006 el caso de 3 estudiantes que afirmaron recibir respuestas extremadamente precisas sobre la muerte de un vecino. Una de ellas leyó: "El silencio será eterno", y 2 días después el hombre falleció por un infarto. El testimonio fue recogido en un reportaje radial, aumentando la fama del juego como un portal de comunicación con fuerzas desconocidas. Más perturbador es lo que narran jugadores en foros, que en ocasiones, al abrir el libro, aparecen frases incoherentes, pero siempre cargadas de un tono sombrío. Tu alma no es tuya, ellos ya vienen, son ejemplos recurrentes. Varios participantes han contado que, tras sesiones intensas, escucharon golpes en las paredes, objetos que se caían solos, o incluso voces murmurando su nombre en la madrugada. En 2013, un grupo de investigadores argentinos realizó una prueba controlada con el libro rojo. Lo llamativo es que, aunque la mayoría de frases eran simples coincidencias literarias, en 3 ocasiones consecutivas se obtuvieron respuestas relacionadas directamente con preguntas formuladas en secreto. El fenómeno nunca pudo explicarse por completo. Capítulo 15 del juego del lapicero, Charlie Charlie. En 2015 se viralizó en todo el mundo un juego llamado Charlie Charlie, donde 2 lápices se colocan en forma de cruz sobre un papel con las palabras sí y no. Los jugadores preguntan en voz alta: Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Y esperan a que el lápiz superior se mueva como señal de respuesta. Aunque muchos lo catalogaron como una simple moda, lo cierto es que el fenómeno cobró dimensiones alarmantes en países de Latinoamérica. En República Dominicana, varias escuelas suspendieron clases cuando grupos de alumnos entraron en pánico al ver moverse el lápiz. En Perú y México también se reportaron episodios de histeria colectiva, con estudiantes gritando y llorando tras jurar que escucharon voces burlonas durante el juego. Lo que parece un truco causado por corrientes de aire o el más leve movimiento de la mesa, para algunos se convirtió en una experiencia de invocación. Sacerdotes católicos advirtieron que, bajo la inocencia del ritual, podría esconderse la invocación a entidades demoníacas. El padre Fortea, exorcista español, declaró en 2016, cuando se llama Charlie, no se llama a un espíritu de niño ni a un fantasma, sino a algo mucho más antiguo que responde al juego porque encuentra la puerta abierta. Capítulo 16. El juego de las tijeras y el libro. En Chile y Argentina se popularizó otro ritual, el juego de las tijeras y el libro. Se coloca un par de tijeras abiertas dentro de un libro cerrado con cinta roja, y 2 jugadores sostienen el conjunto con las yemas de los dedos. Luego se formula una pregunta y se observa cómo el libro gira hacia un lado u otro, interpretando la respuesta como sí o no. Investigadores chilenos recopilaron testimonios de adolescentes que practicaron este juego en colegios rurales, en los años 90. Muchos aseguraban que, tras varias preguntas, el libro comenzaba a girar violentamente, hasta el punto de caer al suelo. Otros relataron haber visto cómo las tijeras se movían solas dentro del libro, como si intentaran abrirse con más fuerza.
Un caso recogido en Mendoza, Argentina, en 2001 describe cómo un grupo de amigos preguntó al libro sobre la muerte de un familiar. El libro giró bruscamente hacia sí y, minutos después, escucharon el grito de una mujer proveniente del pasillo vacío de la casa. Ninguno volvió a intentarlo. Capítulo 17. La llamada del diablo. Quizás uno de los juegos más oscuros es el que circula en foros bajo el nombre La llamada del diablo. Según las instrucciones, se debe marcar un número específico en un teléfono fijo, que varía según la región, a medianoche. Se asegura que al otro lado de la línea se escucha una voz distorsionada que responde preguntas, pero siempre con frases siniestras. Un testimonio proveniente de Monterrey, México, relata que un joven escuchó, «Ya estoy detrás de ti», inmediatamente después de preguntar si estaba solo en casa. El muchacho colgó aterrado, pero asegura que durante horas sintió pasos en el pasillo y sombras cruzando frente a su habitación. Investigadores del fenómeno paranormal han intentado reproducir este juego, sin obtener resultados claros. Sin embargo, lo más inquietante es que en algunos países los números supuestamente vinculados a este ritual resultan estar asociados a líneas desactivadas desde hace décadas. ¿Cómo es posible entonces que alguien conteste? Capítulo 18. Juegos prohibidos y la frontera con lo demoníaco. Lo que todos estos rituales tienen en común es la promesa de comunicación con el otro lado. Para algunos, se trata de simples fenómenos psicológicos, sugestión, histeria, coincidencias. Para otros, son puertas abiertas a fuerzas oscuras. Exorcistas y religiosos de distintas culturas han advertido que estos juegos son, en realidad, pactos encubiertos. El padre Amort, reconocido exorcista del Vaticano, afirmó en una de sus últimas entrevistas: la ouija y juegos similares son invitaciones. Y cuando se invita, alguien viene. No siempre es quien esperas. Investigaciones independientes, desde parapsicólogos hasta grupos de investigación universitaria, han intentado explicar los testimonios. Algunos encuentran respuestas en el subconsciente humano, otros hablan de energías inexplicables. Pero el patrón es claro: quienes juegan, muchas veces terminan relatando experiencias traumáticas. Apariciones, voces, objetos que se mueven solos, sensaciones de ser observados, sueños perturbadores. Un caso emblemático ocurrió en Lima, Perú, en 2017, cuando un grupo de jóvenes fue grabado en vídeo durante una sesión de Charlie. El lápiz respondió a varias preguntas, pero lo aterrador vino después. La cámara registró claramente cómo una sombra cruzaba detrás de ellos, pese a que estaban solos en la habitación. El vídeo fue analizado por expertos y nunca se encontró explicación convincente. Capítulo 19. El juego de la ascensión espiritual. Entre los rituales más extraños está uno que circula desde hace décadas en América Latina: el juego de la ascensión. Consiste en que varias personas, generalmente 4 o 5, se reúnen alrededor de alguien que se acuesta boca arriba en el suelo. Con solo 2 dedos, los participantes intentan levantarlo repitiendo frases como ligero como una pluma, duro como una tabla. Aunque parece imposible que con tan poca fuerza se pueda levantar a un adulto, hay innumerables testimonios de que sí ocurre. Investigadores lo han asociado a fenómenos de sincronización muscular, pero otros creen que algo más está en juego, un tipo de energía colectiva que abre puertas hacia lo desconocido. En la década de 1970, un investigador británico llamado Andrew Green presenció este experimento en Londres. Aseguró que el cuerpo de una mujer fue elevado más de 40 centímetros del suelo sin esfuerzo visible. Lo más perturbador fue lo que ocurrió después: la mujer despertó del trance diciendo que había visto una sala blanca llena de sombras. ¿Se trata de un simple truco grupal o de un experimento para separar momentáneamente el alma del cuerpo? Lo cierto es que la práctica sigue viva, y muchos la asocian a la experimentación con el plano espiritual. Capítulo 20. El juego del hombre de medianoche. Originado como una supuesta prueba de valentía, el Midnight Man Game se ha convertido en uno de los rituales más temidos. Para jugar, se escribe el propio nombre en un papel, se coloca una gota de sangre y se deja frente a una puerta con una vela encendida. A medianoche exacta, se golpea la puerta 22 veces, y al hacerlo, el jugador invita al hombre de medianoche a entrar en la casa. Las reglas son claras: nunca dejar que la vela se apague, no permanecer en un solo lugar demasiado tiempo y, sobre todo, no dejarse atrapar.
Quienes afirman haber jugado describen una sensación inmediata de terror, frío intenso y la certeza de no estar solos. Un foro de internet en 2012 recogió decenas de testimonios de jugadores. Uno narraba: la vela se apagó sola, al encenderla, vi una sombra enorme frente a mí, más alta que cualquier persona. Otro relató haber despertado con marcas de arañazos en la espalda después de abandonar el juego. Los escépticos sostienen que se trata de sugestión y miedo autoinfligido. Sin embargo, investigadores como Michelle Belanger, experta en ocultismo, advierten que este ritual tiene todos los elementos de una invocación peligrosa: sangre, nombre, fuego y repetición. Elementos clásicos en prácticas demonológicas. Capítulo 21. El juego de las velas negras. En algunos pueblos de Centroamérica se habla de un ritual secreto llamado el juego de las velas negras. La dinámica es simple, pero inquietante: encender 2 velas negras frente a un espejo y formular preguntas al otro yo que aparece reflejado. Los relatos hablan de que, después de unos minutos, el reflejo comienza a moverse de forma independiente. Algunos aseguran haber visto sonrisas siniestras en el espejo, o reflejos que responden con movimientos distintos a los reales. Un caso documentado en Veracruz en 2004 describe cómo un grupo de amigos encendió las velas en una habitación cerrada. Una de las jóvenes gritó al ver que su reflejo giraba la cabeza hacia un lado mientras ella permanecía inmóvil. El pánico fue tal que los vecinos escucharon los gritos y acudieron a la casa. Los investigadores que analizaron el caso argumentaron que podría tratarse de ilusiones ópticas causadas por la luz parpadeante. Sin embargo, lo curioso es que varios testigos aseguraron ver lo mismo al mismo tiempo, lo que dificulta la explicación psicológica. Capítulo 22. El juego de las cartas malditas. En algunos barrios marginales de Argentina y Brasil se habla de un juego conocido como las cartas malditas. Se juega con una baraja común, pero antes se deben rezar frases invertidas de oraciones católicas. La leyenda dice que al hacerlo, las cartas comienzan a responder preguntas y revelar secretos oscuros. Un reportaje en Sao Paulo en 1999 recogió el testimonio de un grupo de jóvenes que aseguraban que, al preguntar por la muerte de un familiar, las cartas respondieron con combinaciones imposibles, formando la palabra muerte. Días después, uno de los jugadores falleció en un accidente. Los investigadores locales nunca encontraron pruebas sólidas, pero el caso quedó grabado en la memoria popular. Desde entonces, el juego es evitado incluso por quienes no creen en lo paranormal, como si existiera un tabú alrededor de esas cartas. Capítulo 23. Experimentos con psicofonías. Más allá de los juegos, uno de los métodos más usados para intentar comunicarse con el más allá han sido las psicofonías. Estas grabaciones de voces supuestamente provenientes de otra dimensión han fascinado y aterrorizado a investigadores durante décadas. Uno de los pioneros fue Friedrich Jurgenson, en 1959, quien aseguraba haber grabado voces de personas fallecidas en sus cintas de audio. Posteriormente, el letón Konstantin Raudive dedicó gran parte de su vida a estas investigaciones, recopilando miles de registros en los que se escuchaban frases cortas, muchas veces inquietantes, como «estamos aquí» o «no nos olviden». En España, el caso más famoso es el del Palacio de Linares en Madrid, donde en 1990 un equipo de investigación grabó lo que parecían ser voces infantiles y gritos desgarradores. Las cintas fueron analizadas por expertos en acústica, quienes no pudieron explicar de dónde provenían los sonidos. Más allá de la explicación científica, interferencias de radio o ruidos interpretados subjetivamente, lo perturbador es que las psicofonías suelen responder directamente a preguntas formuladas. Como si, realmente, alguien contestara desde el otro lado. Capítulo 24. El juego del mapa. Poco conocido pero igual de inquietante, el juego del mapa consiste en extender un mapa sobre una mesa, colocar un objeto puntiagudo, como una aguja, y preguntar en qué lugar se encuentra el espíritu invocado. Según las reglas, la aguja se moverá sola y señalará un punto específico del mapa. En 2011, un grupo de jóvenes en Puebla, México, practicó este juego preguntando dónde ocurriría un accidente. La aguja se movió hacia la carretera principal de la ciudad. 3 días después, un choque múltiple ocurrió en ese mismo lugar. La coincidencia fue reportada en un blog local, generando miedo y desconfianza hacia el juego. Capítulo 25. El juego del ascensor invertido.
Si el famoso juego del ascensor buscaba entrar en otra dimensión. En algunos foros oscuros de Internet apareció una variante aún más perturbadora, el ascensor invertido. A diferencia del original, aquí las reglas indican que debes usar un edificio en ruinas o abandonado, presionando combinaciones de pisos inexistentes o clausurados. En 2018, un grupo de jóvenes en Monterrey aseguró haberlo intentado en un hospital abandonado. Según contaron, el ascensor comenzó a subir lentamente pese a que los cables estaban cortados hacía años. En el tablero de botones apareció iluminado un piso marcado como 13, aunque el edificio solo tenía 10 niveles. Al abrirse las puertas, vieron un pasillo interminable lleno de puertas metálicas. Entraron en pánico y corrieron escaleras abajo. El caso fue tan extraño que investigadores locales revisaron el ascensor, confirmando que no tenía energía eléctrica conectada. Para muchos, fue prueba de un fenómeno imposible de explicar. Capítulo 26. El juego de las manos frías. Una práctica menos conocida pero extendida en varios países es el llamado juego de las manos frías. Se realiza en completa oscuridad, un grupo de personas se sienta en círculo, cierran los ojos y extienden las manos. Tras recitar frases de invocación, los participantes esperan sentir un par de manos heladas que se entrelazan con las suyas. Un grupo de estudiantes en Buenos Aires, en 2007, relató que durante el juego sintieron claramente una séptima persona tomándoles de las manos, aunque solo había 6 en la sala. Cuando encendieron la luz, todos estaban paralizados. Uno de los participantes tenía marcas de dedos en las muñecas, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Psicólogos consultados lo explicaron como autosugestión y nervios. Sin embargo, los jugadores insisten en que no hay explicación física para lo ocurrido, ya que varios sintieron lo mismo al mismo tiempo. Capítulo 27. El juego de las sombras. En algunas regiones de México y Guatemala se habla de un juego peligroso conocido como las sombras. Se juega encendiendo una vela en medio de una habitación vacía. Los participantes se colocan alrededor e invocan en voz alta, que vengan las sombras. El objetivo es observar las paredes y ver si aparece alguna silueta que no corresponde a ninguno de los presentes. Un caso ocurrió en Chiapas en 2002. Un grupo de amigos juró haber visto en la pared la figura de un hombre alto con sombrero. Cuando apagaron la vela, uno de ellos gritó asegurando que el mismo hombre estaba de pie en la esquina del cuarto. Lo más aterrador es que los demás también lo vieron, antes de que desapareciera en un segundo. Investigadores locales no encontraron pruebas físicas, pero todos los jóvenes coincidieron en la descripción exacta de la sombra. Ese detalle es lo que más desconcierta a quienes estudian el fenómeno. Capítulo 28. El juego del teléfono maldito. En tiempos modernos, algunos juegos han migrado a la tecnología. Uno de ellos es el llamado teléfono maldito. Las reglas indican marcar tu propio número desde un teléfono fijo a medianoche. Según la tradición, si lo haces bien, contestará tu otro yo. En 2019, en Madrid, un joven grabó la llamada. Al otro lado se escuchaba una voz idéntica a la suya, pero distorsionada. El audio, difundido en redes, fue analizado por un experto en sonido que no encontró manipulación. Lo más inquietante fue que la voz repitió varias veces: no debiste llamarme. Aunque muchos creen que es una simple broma tecnológica, el caso se convirtió en un fenómeno viral. Varios que lo intentaron después aseguraron haber escuchado frases distintas, pero siempre con advertencias o burlas. Capítulo 29. El juego de las 3 sillas. Conocido también como el Tribunal de los Muertos, este juego consiste en colocar 3 sillas vacías en una habitación oscura, como si fueran ocupadas por jueces invisibles. El jugador formula una pregunta y espera a que alguna silla se mueva o rechine como respuesta. En 1994, un grupo de jóvenes en Oaxaca realizó este juego en una casa antigua. Según contaron, una de las sillas cayó violentamente al suelo tras preguntar sobre el futuro de uno de ellos. El muchacho murió en un accidente semanas después. La historia fue recogida por un periódico local como coincidencia trágica, pero quedó en la memoria colectiva del pueblo. Los investigadores que analizaron el caso atribuyeron el movimiento a vibraciones o suelo desnivelado. Sin embargo, los participantes aseguraron que fue un empujón claro, como si alguien invisible hubiera golpeado la silla con furia. Capítulo 30. De experimentos con tablas espiritistas. La Ouija no es la única tabla creada para comunicarse con lo desconocido.
En 1972, un grupo de parapsicólogos en Canadá diseñó un experimento conocido como el experimento Philip. El objetivo era demostrar que los fantasmas eran producto de la mente humana. Inventaron la historia de un personaje ficticio llamado Philip, con detalles precisos sobre su vida y muerte. Luego, usando una tabla espiritista y sesiones colectivas, comenzaron a invocarlo. Lo sorprendente es que, después de semanas, las respuestas empezaron a ser coherentes. La entidad respondía preguntas, golpeaba la mesa y hasta apagaba luces. El experimento fue documentado y difundido en círculos académicos. Para unos, fue prueba de que la mente humana puede crear entidades tulpa, formas de pensamiento con vida propia. Para otros, fue la confirmación de que jugar con rituales, incluso de manera ficticia, puede abrir portales reales.